Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente vamos a preparar unos riquísimos calabacines rellenos de verduras, tofu y cubiertos con una crema de almendra gratinada. Vamos a necesitar 2 calabacines. Eso sí, que sean calabacines pequeños o medianos, porque cuanto más grandes sean, más pepita, más semilla tienen y más duros están, así que los usaremos chiquitinos para que estén más tiernos. Vamos a usar también el tallo de una cebolleta, muy picadito, pimiento rojo, muy picadito también, un trozo de tofu firme, que lo desmenuzaremos, zanahoria, también muy picadita, unos champiñones, yo voy a usar los de Portobelo, pero podéis usar los que prefiráis, también muy picaditos, sal, pimienta y luego vamos a cubrirlos con una crema que haremos con almendras, que las tengo remojadas, y levadura de cerveza. Cortamos los calabacines a la mitad, a lo largo, y los ponemos a cocer en abundante agua con sal. Normalmente se usa una olla, pero yo no tengo ninguna tan grande, así que voy a usar este wok porque así me entran completamente. Entonces los ponemos a cocer durante nada, unos 7 minutos para que queden un poco al dente. Y mientras que se cuecen, vamos a ir rehogando las verduras. El tiempo de cocción de los calabacines se cuenta a partir de que rompa a hervir el agua con ellos dentro. Así que a partir de ahora, pues 7 minutitos. Ya he desmenuzado el tofu y ahora ya seguimos con la receta. Ponemos la cebolleta. La zanahoria. El pimiento. Y el champiñón. Ponemos un poquitín de sal y dejamos que se rehogue bien. Ya han pasado los 7 minutos, vamos a ver cómo están. Vale, este está... Vale, sí, son esos 7 o 8 minutos. Así que ya los tenemos, los sacaremos del agua y los dejaremos enfriar antes de vaciarlos. Y ahora, mientras que se enfrían los calabacines, vamos a ir preparando la crema de almendras. Escurrimos las almendras, las aclaramos un par de veces, ponemos la levadura de cerveza, un poco de sal. Con cuidado porque la levadura también le va a dar sabor, entonces no queremos que nos quede salado. Y le ponemos un poco de agua. El agua se la iremos incorporando según veamos hasta conseguir la cremosidad que queremos. Y trituramos. Ya tenemos nuestra crema de almendras. Ya se han enfriado lo bastante para poderlos tocar sin quemarnos, así que ahora vamos a vaciarlos.
Para no quitar más carne de la necesaria, me gusta hacerle un corte así alrededor, porque así se desprende más fácilmente sin romper las paredes. Entonces ahora con este aparatito, que creo que se llama sacabocados, vamos a ir sacando la pulpa del centro, con cuidado de que no se nos rompa. Este se ha quedado un poquitín más duro, pero bueno, está bien, está lento, está bien. Ahora ponemos la carne que hemos sacado del calabacín, que la hemos picado un poquitito. Incorporamos el tofu desmenuzado. Salpimentamos. Y ya solo nos queda montar el plato. Ahora lo rellenamos y cubriremos con la crema de almendra y lo gratinaremos hasta que quede doradito. Y ya los tenemos listos, ahora solo queda emplatar. Veganízate. Porque comer rico no está reñido con comer saludable y el plato de hoy es la muestra perfecta. Que aunque tenga varias elaboraciones, todas ellas son muy sencillas y la verdad es que el plato lo merece. Todos los ingredientes abajo en la descripción del vídeo y también los enlaces a mis redes sociales. Dejadme un like, suscribiros, compartir con todo el mundo, darle a la campanita para que no os perdáis ninguna de estas ricuras. Muchísimas gracias por visitarme otro día más y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!